El tema que vamos a trabajar se llama tabla de datos agrupados. Y entonces, primero tenemos el problema a resolver, que dice: a continuación se presentan los valores de las estaturas en centímetros de un grupo de cuarto grado de educación primaria. De esta lista de datos vamos a necesitar primero el dato o el valor mayor, que en la serie de datos va a ser el número 152. El siguiente dato que necesitamos es el dato menor, que en la lista va a ser el número 112. Siguiente valor, vamos a determinar el rango, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. En este caso son 152 menos 112 son 40. El siguiente dato que necesitamos es el número de intervalos, que se determina con la expresión 1 más 3.32 por el logaritmo del número de datos, que en la lista son 30. Y este me da como resultado 5.9. Y ese 5.9 se redondea a 6. Último dato que necesitamos es el ancho de clase, que se determina dividiendo el rango entre el número de intervalos. En este caso el rango va a ser 40 y se divide entre el número de intervalos, que es 6. 40 entre 6 va a ser igual a 6.6 y este valor lo redondeamos a 7. Para construir la tabla, la primera columna es el límite real de clase. Y esta se construye a partir del valor menor, que va a ser 112. Se le suma el ancho de clase, que es 7. Entonces 112 más 7 son 119. Agregamos un valor aquí, son 120 más 7 son 127. Nuevamente agregamos un valor, 128 más 7 son 135. Agregamos 1, 136 más 7 son 143. Agregamos otro más, aquí son 144 más 7 son 151. Y ahora agregamos otro, son 152 más 7 son 159. Hasta ahí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases o intervalos. La siguiente columna se llama marca de clase. Y la marca de clase se obtiene con la suma de los dos extremos de cada uno de los intervalos y el resultado entre 2, es decir, 112 más 119, y el resultado entre 2 son 115.5. Siguiente, 120 más 127 y el resultado entre 2 son 123.5. Siguiente marca de clase, 128 más 135 y el resultado entre 2 son 131.5. Siguiente, 136 más 143. El resultado entre 2 son 139.5. Siguiente, 144 más 151 y el resultado entre 2 son 147.5. Finalmente, 152 más 159 y el resultado entre 2 son 155.5. Siguiente columna va a contener la frecuencia absoluta, que es, de acuerdo a la lista de datos, cuáles son los valores que se encuentran de esa lista entre 112 y 119. Y en este caso va a haber 3 valores. Entre 120 y 127 de la lista de datos hay 7 valores. Entre 128 y 135 hay 10 valores. De 136 a 143 hay 5 valores. De 144 a 151 hay 3 valores. Finalmente, de 152 a 159 hay 2 valores. Siguiente columna se llama frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada es la suma sucesiva de la frecuencia absoluta. Tenemos entonces 3 más 7
son 10, más 10 son 20, más 5 son 25, más 3 son 28, más 2 son 30. La siguiente columna se llama frecuencia relativa y es el valor en porcentajes a los cuales pertenecen cada uno de los valores de la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. Se encuentra dividiendo cada uno de los valores de la frecuencia absoluta entre el total de datos y el resultado se multiplica por 100. Es decir, 3 entre 30 por 100 da 10%. Siguiente valor, 7 entre 30 por 100, el resultado es 23.3%. El siguiente, 10 entre 30 y el resultado por 100 va a ser 33.3%. Siguiente, 5 entre 30 y el resultado por 100 va a ser 16.6%. Siguiente, 3 entre 30 y el resultado por 100 va a ser 10%. Finalmente, 2 entre 30 y el resultado por 100 va a ser 6.6%. La última columna va a contener lo que sería la frecuencia relativa acumulada. Y este se determina por medio de la suma sucesiva de la frecuencia relativa. El primer valor va a ser 10%, más 23.3 son 33.3%, más 33.3 son 66.6%, más 16.6 son 83.2%, más 10% son 93.2%, más 6.6 son 99.8%. Y así es como se construye una tabla de datos agrupados.